Hola a todos y bienvenidos una vez más a este espacio donde compartimos las historias más profundas y reales de nuestra vida cotidiana. Hoy quiero hablarles de algo que nos toca el corazón porque todos tenemos madre o somos padres o formamos parte de una familia que creemos inquebrantable. Escuchen con el alma abierta y la mente dispuesta. Quiero plantearles una pregunta que duele hasta lo más profundo del pecho. ¿Cuál es el límite del sacrificio por un hijo? En nuestra cultura y en nuestra vida diaria en España, la familia lo es absolutamente todo, o al menos eso es lo que nos gusta pensar. Las comidas de los domingos con la mesa larga, llena de voces altas y risas contagiosas. Las abuelas cocinando durante horas para reunir a todos bajo el mismo techo. Ese es el ideal con el que crecemos y el sueño por el que luchamos. Pero ¿cuántas de esas mesas se van quedando vacías con el paso implacable del tiempo? ¿Cuántas de esas mujeres que alimentaron a familias enteras terminan comiendo solas frente a una ventana triste? Nos han enseñado a través de las generaciones que el amor maternal es sagrado e incondicional, que una madre debe quitarse el pan de la boca para dárselo a su descendencia sin dudarlo ni un solo instante, que no importa el cansancio extremo si los niños tienen un techo seguro y un futuro brillante. Pero la realidad a veces es un espejo roto que nos devuelve una imagen aterradora y despiadada. Y aquí surge la gran paradoja de la existencia humana. Criamos a nuestros hijos con la esperanza secreta de que sean nuestro refugio en la vejez, y en cambio muchas veces nos convertimos en un estorbo pesado para sus nuevos planes de vida. Desgarrador, injusto, cruel. ¿Ustedes intenten ponerse en el lugar de esa madre por un solo instante? ¿Qué sentirían si la persona por la que dieron la vida los tratara como a un mueble viejo? Imaginen haber trabajado de sol a sol, renunciando a sus propios sueños y a su felicidad solo para garantizar la de ellos. Imaginen las noches enteras sin dormir y las preocupaciones y el sudor frío en la frente. Todo ese esfuerzo monumental para que al final del camino la gran recompensa sea una simple bolsa de plástico con 3 mudas de ropa desgastada y un viaje sin retorno hacia un edificio desconocido. Pero la vida no es un cuento de hadas con finales felices garantizados. Y la historia de hoy nos demuestra de la peor manera que la traición más dolorosa casi nunca viene de un enemigo o un extraño en la calle. Viene de la misma sangre de tu sangre. Viene directamente de aquel a quien le diste la vida y por quien hubieras dado tu propia respiración. Y el día que ella más temía en lo profundo de su corazón, finalmente llegó sin avisar. ¿Quién iba a pensar que una simple mañana de martes, cubierta por un cielo gris, se convertiría en el punto de quiebre definitivo de toda una existencia? Carmen es una mujer como cualquier otra, que podemos cruzarnos cada mañana en el mercado del barrio comprando pan o sentada en un banco tomando el sol. Una mujer de manos ásperas por el trabajo duro y mirada cansada pero llena de amor. Durante muchas décadas su único y vital propósito fue sacar adelante a su pequeña familia contra viento y marea. Su hijo era su mayor orgullo terrenal, su luz en la oscuridad, su todo absoluto. Sin embargo, el destino caprichoso le tenía preparada una jugada maestra llena de crueldad milimétrica, y el golpe más duro no sería tener que dejar su hogar de toda la vida. No, el golpe más duro y letal serían unas simples palabras que flotarían venenosas en el aire de una recepción muy fría, palabras sueltas que jamás en la vida podría borrar de su memoria castigada. A veces, el silencio sepulcral de una sala de espera es mucho más ensordecedor que un grito desesperado en la calle. Carmen estaba sentada en una silla de vinilo azul que rechinaba con cada pequeño movimiento. Sus manos curtidas temblaban ligeramente mientras sostenía con fuerza su bolso negro desgastado por los años. Ese viejo bolso guardaba toda su vida material. Sus documentos de identidad y unas pocas fotografías con bordes amarillentos y las pesadas llaves de una casa a la que quizás nunca más volvería a entrar. Miraba a su alrededor totalmente perdida y asustada. El olor penetrante a limpio y a medicina barata le revolvía el estómago de forma constante. Las jóvenes enfermeras pasaban caminando muy rápido por los pasillos con sonrisas ensayadas y miradas ausentes. Pero ella por dentro solo sentía un frío inmenso, un frío terrible y oscuro que le calaba directamente hasta los huesos. Frío en el cuerpo agotado,
frío en el alma rota. ¿Qué pensamientos oscuros y dolorosos pasan por la mente de una madre en ese segundo exacto de abandono inminente? La confusión inicial es absoluta y paralizante. El cerebro humano intenta buscar excusas desesperadamente. Seguramente es por mi propio bien, piensa ella intentando calmar su pulso acelerado. Seguramente mi hijo no tiene ninguna otra opción viable en este momento. Él trabaja demasiado para mantener a su propia familia y simplemente no puede cuidarme como yo necesito. Es lo mejor para todos. El amor de madre es un sentimiento tan inmenso y ciego que incluso en el preciso momento del abandono más cruel, intenta justificar al verdugo con todas sus fuerzas. Se miente a sí misma para no sentir de golpe que el corazón se le parte irremediablemente. Retrasamos la verdad dolorosa porque duele demasiado enfrentarla de cara. Caminamos por la vida con los ojos firmemente vendados, creyendo ingenuamente que nuestro amor incondicional será correspondido exactamente de la misma manera. Y luego nos sorprendemos cuando nos dejan abandonados a la intemperie bajo la lluvia de la indiferencia. El aire en la recepción era cada vez más pesado y muy difícil de respirar. El reloj de la pared marcaba los segundos con un ruido metálico que se clavaba en la cabeza de Carmen. Tic, tac, tic, tac. Cada segundo que pasaba era un paso más hacia el abismo de la soledad definitiva. Ella miraba fijamente la pesada puerta de madera entreabierta de la oficina donde su hijo hablaba en voz baja con el director del centro. La tensión sube poco a poco y el aire falta. Acompáñenme en esta historia que nos hará cuestionar nuestra propia humanidad. Lo que sigue los dejará sin palabras. Para entender verdaderamente cómo esta mujer terminó sentada en esa maldita silla de vinilo azul, tragándose las lágrimas y el orgullo en completo silencio, primero tenemos que viajar hacia atrás en el tiempo. Tenemos que mirar hacia su pasado. No podemos comprender el desgarrador final de este camino sin haber pisado antes las piedras afiladas de sus comienzos. Retrocedamos a esos años donde las promesas familiares aún tenían un peso sagrado en la sociedad y la palabra dada era una ley inquebrantable. Carmen no siempre fue una anciana de mirada frágil y hombros caídos por el peso insoportable de la vida y los años. Hubo un tiempo, hace ya muchas décadas, en que ella era una auténtica fuerza de la naturaleza absolutamente imparable. Una joven mujer llena de sueños luminosos e ilusiones que construyó su pequeño universo protector en un modesto piso de un barrio obrero tradicional de nuestra geografía española. Aquel piso pequeño, con las paredes finas y con poca luz natural entrando por la ventana, olía siempre a puchero caliente recién hecho al mediodía y a jabón de lavanda por las tardes. Cada rincón de esa humilde vivienda estaba impregnado del sudor y del esfuerzo inmenso de Carmen. Ella se levantaba todos los días a las 5 de la mañana, antes de que el sol asomara por el horizonte de la ciudad dormida. Preparaba el desayuno con movimientos rápidos y precisos en la penumbra de la cocina para no despertar a nadie en la casa. Dejaba la ropa planchada y lista sobre las sillas del comedor de madera vieja. Y luego salía a la calle envuelta en el aire helado de la madrugada para fregar escaleras en edificios de personas ricas que ni siquiera sabían su verdadero nombre. Trabajo duro, constante, invisible. Sus manos, que hoy vemos temblorosas y llenas de manchas por la edad, fueron en su momento la maquinaria perfecta que sostuvo la economía y la estabilidad emocional de toda su casa familiar. Ustedes traten de ponerse en esa situación por un solo momento. Imaginen el dolor agudo en la espalda baja después de pasar 10 horas seguidas frotando suelos de mármol frío de rodillas sobre un cartón. Imaginen el escozor terrible en las manos agrietadas por la lejía y los productos químicos baratos que compraba en la tienda de la esquina de su callejón. Y a pesar de todo ese sufrimiento físico y del agotamiento extremo que le nublaba la vista día tras día, ella volvía a casa cada tarde con una sonrisa cálida dibujada en los labios resecos. Nunca una sola queja en voz alta. Nunca un mal gesto frente a los seres queridos de su familia. Todo ese sacrificio sobrehumano, todas esas horas robadas al merecido sueño y al descanso necesario, tenían un único y sagrado destinatario en su cansada mente: su hijo, el pequeño Carlos. Él era la luz brillante que justificaba cada gota de sudor derramada en aquellas escaleras ajenas de la gran ciudad.
Mientras Carmen usaba exactamente los mismos zapatos desgastados con suelas de cartón húmedo durante 4 inviernos seguidos, su hijo siempre estrenaba botas nuevas y relucientes cada mes de septiembre para ir con orgullo al colegio del barrio. Mientras ella cenaba sola las sobras frías del día anterior en un rincón oscuro de la mesa de la cocina, al niño jamás le faltó un buen filete de carne tierna y jugosa en su plato blanco. Todo por él, absolutamente todo, porque una madre trabajadora se vacía completamente por dentro para lograr llenar a sus hijos, creyendo con una fe ciega y devota que esa inversión de amor incalculable es el refugio seguro donde descansará en paz en sus últimos días de vida. Así nos han criado y educado a todos en esta hermosa tierra, dando por sentado desde pequeños que la sangre llama con fuerza a la sangre y que el amor entregado se devuelve multiplicado cuando las fuerzas de la juventud finalmente nos abandonan para no volver jamás a nuestros músculos cansados. Pero la vida real no siempre juega de manera justa con las normas morales que nos enseñaron en la escuela durante la tierna infancia. Y los cimientos firmes de una vida totalmente entregada no siempre logran construir una casa segura y cálida para cobijar la vejez inminente y frágil. A veces construyen irónicamente una prisión invisible de recuerdos muy amargos y decepciones sumamente profundas en el pecho. ¿Quién le iba a decir a esa joven y sacrificada madre que pasaba enteras las noches en vela, cosiendo meticulosamente la ropa rota de su pequeño hijo, con los ojos rojos y ardientes por el extremo cansancio? Que ese mismo niño sonriente sería en el futuro el arquitecto directo de su mayor y más trágica pesadilla personal. Trágica ironía, dolor inmenso, pura devastación. Carmen no solo limpiaba las casas ajenas de la ciudad para traer algo de dinero fresco y comida a su hogar humilde. Ella también limpiaba diariamente los problemas familiares con una paciencia y destreza verdaderamente admirables. Actuaba como el pegamento invisible y fuerte que mantenía unidos los frágiles pedazos de una familia que muchas veces amenazaba fuertemente con romperse en 1000 pedazos esparcidos por el suelo debido a las tensiones comunes del día a día. Laboral. Pero todo ese gran teatro montado de normalidad familiar feliz tenía un costo altísimo, oculto y muy silencioso que ella misma pagaba en la soledad más absoluta de su propia habitación durante las largas madrugadas en blanco. Ocultaba siempre sus propias tristezas profundas bajo una máscara impecable de fortaleza inquebrantable para que su único hijo creciera sano y sin los horribles traumas y los miedos oscuros que ella misma había tenido que soportar. Silencio durante su propia y dura infancia, en un pueblo olvidado. Ella quería con toda su alma que Carlos fuera un hombre de bien, un hombre de éxito profesional, un hombre totalmente libre de carencias económicas y de dolores emocionales ocultos en el corazón. Y, sin embargo, en ese afán desmedido y casi obsesivo por allanarle por completo el difícil y rocoso camino de la vida adulta, quizás esta madre trabajadora olvidó enseñarle la lección vital más importante y fundamental de todas las lecciones posibles. La empatía humana y básica hacia el sufrimiento y el dolor ajeno. El valor moral incalculable de la gratitud genuina hacia la única persona que te ha regalado su vida entera sin pedirte jamás un solo recibo o factura a cambio de tanto amor entregado. Ese es habitualmente el gran error trágico y fatal de los corazones que son demasiado nobles y generosos en este mundo egoísta. Dan tanto amor y tanto esfuerzo, sin esperar absolutamente nada a cambio, que terminan acostumbrando a los demás miembros de la familia a recibir esos sacrificios diarios, como si fueran simples y obligatorias fuentes inagotables de servicio, y beneficios gratuitos perpetuos. Y el fatídico día que la fuente milagrosa inevitablemente se seca de golpe por la llegada de la vejez o por el golpe de una enfermedad inesperada, entonces ya nadie recuerda para nada el agua cristalina y refrescante que calmó su terrible sed durante tantos y tantos años de sequía implacable y dura. Se convierten rápida y tristemente en estorbos inservibles y en cargas familiares muy pesadas que hay que soltar rápidamente a un lado del camino para poder seguir caminando rápido y sin peso hacia el éxito personal. Cero compasión, memoria borrada, crueldad pura. Pero no adelantemos acontecimientos dolorosos todavía. No podemos llegar de golpe a esa clínica fría, a esa sala de recepción silenciosa y a esas palabras destructivas y finales,
sin conocer mucho antes las grietas oscuras y venenosas que se formaron lentamente bajo el techo de esa misma casa familiar de ladrillo rojo. Porque la caída brutal hacia el abismo negro nunca es un tropiezo repentino y casual en la calle. Es siempre una suma dolorosa, lenta y muy silenciosa de pequeños golpes continuos, de pequeñas decepciones acumuladas, de pequeños silencios cómplices en la mesa, que van pudriendo la madera de la casa, desde adentro hacia afuera de forma imparable. Y el temido día que yo más temía que llegara en el relato de esta dolorosa historia de sacrificio maternal, finalmente empezó a asomar su rostro cruel y despiadado en el horizonte antes gris de aquella familia aparentemente perfecta y feliz. Hay que ver las terribles vueltas que da el mundo y la vida humana. La venenosa semilla de la traición futura ya estaba profundamente plantada en la tierra fértil de la ingratitud humana, esperando muy pacientemente el momento perfecto e ideal para florecer de la peor manera imaginable posible. Y nadie, absolutamente nadie en esa casa modesta estaba verdaderamente preparado para la tormenta negra y devastadora que se avecinaba a pasos de gigante hacia sus puertas. La memoria humana es un lugar muy extraño y a menudo bastante engañoso para todos nosotros. Solemos recordar con una sonrisa los domingos soleados de paella en el patio y las risas infantiles rebotando alegremente en las paredes del pasillo estrecho. Carmen había logrado a base de muchísimo esfuerzo construir una fachada absolutamente impecable de felicidad doméstica, para que los vecinos curiosos del barrio jamás tuvieran un solo motivo para murmurar maliciosamente en la escalera del edificio. Detrás de aquella puerta de madera maciza con la pesada mirilla de latón viejo, el aire siempre olía a ropa limpia tendida al sol y a café recién hecho por las mañanas. Pero las paredes desconchadas de los pisos antiguos guardan celosamente secretos muy oscuros que nadie más en el mundo exterior conoce. Secretos pesados, heridas invisibles, silencios ahogados. ¿Ustedes creen realmente que una casa de familia se mantiene firme y en pie solamente con ladrillos gastados y cemento barato? No. Se mantiene en pie con el sufrimiento mudo e ignorado de mujeres valientes y extraordinarias que tragan todos los días sus propias lágrimas amargas para no ahogar de tristeza a sus amados hijos. Durante una gran parte de su etapa de vida adulta, Carmen tuvo que soportar sobre sus propios hombros un calvario emocional terrible que muy pocos en su entorno más cercano lograban adivinar a simple vista. El padre de Carlos era un hombre de un carácter sumamente difícil y violento, por decirlo de una manera muy suave y educada ante todos ustedes. Un hombre brusco criado en una época machista, donde los gritos violentos sustituían por completo a las palabras normales de afecto, y donde el golpe fuerte en la mesa del comedor era la única ley válida dentro de los límites del hogar. Hubo muchas noches de invierno terriblemente frías y cerradas, donde el terror más puro se apoderaba por completo de cada rincón del pequeño piso. Noches eternas donde Carmen se interponía físicamente y sin dudarlo ni un segundo entre la furia irracional de un marido amargado y la fragilidad inocente de un niño pequeño que temblaba encogido y escondido bajo las mantas gruesas de su prisora. Chama. Ella recibía valientemente los golpes verbales y los profundos desprecios diarios de frente. Absorbía toda la toxicidad del ambiente asfixiante como una simple esponja humana para que a su querido Carlos no le rozara nunca ni una sola gota de ese veneno mortal. Sacrificio puro, sangre fría, miedo constante. ¿Quisieran ustedes intentar ponerse en la piel de esa joven madre asustada, sentada en el borde de la bañera de loza blanca a las 3 de la madrugada, limpiando en silencio sus heridas ocultas y jurando en voz muy baja que su único hijo tendría en el futuro una vida completamente diferente? Es un dolor físico punzante que te taladra directamente el centro mismo del pecho y que te roba la respiración agitada en medio de la total oscuridad. Y a pesar de vivir a diario bajo ese manto opresivo de altísima tensión matrimonial, Carmen no permitió jamás que el resentimiento oscuro se instalara de forma permanente en su noble espíritu. Al contrario de lo que muchos de nosotros pensaríamos, cada insulto humillante recibido de su marido se transformaba de manera milagrosa en un impulso emocional mucho más fuerte para seguir trabajando y ahorrando peseta a peseta, euro a euro.
Ella escondía meticulosamente los billetes arrugados dentro de una vieja lata metálica de galletas oculta en el fondo oscuro del armario inferior de la cocina. Ella solamente quería comprar su ansiada paz mental. Quería construir rápidamente un refugio familiar inexpugnable donde nadie en todo el inmenso planeta pudiera volver a hacerles daño físico o emocional en el futuro cercano. Y lo logró con muchísimo éxito. O al menos eso fue exactamente lo que ella pensó de corazón en su momento de mayor ingenuidad maternal. Cuando finalmente el marido violento se marchó de sus vidas rotas para siempre, cerrando la puerta principal con un fuerte portazo que hizo temblar fuertemente todos los finos cristales del salón, Carmen respiró con mucha profundidad por primera vez en más de 15 largos y dolorosos años. Sintió que el aire puro y fresco por fin llenaba libremente sus pulmones excesivamente castigados. Ese fue el instante exacto de victoria silenciosa, más inmensamente dulce de toda su complicada y dura existencia. Se abrazó fuertemente a Carlos, que ya era un adolescente bastante alto y callado por los graves traumas vividos en su niñez. Le prometió mirándole fijamente a sus ojos oscuros que a partir de ese mismo segundo en adelante, esa casa humilde sería siempre un santuario exclusivo y totalmente seguro de amor incondicional, respeto mutuo y total tranquilidad. El sueño dorado e idílico de cualquier madre soltera y trabajadora incansable parecía haberse materializado por fin de forma completa frente a sus propios ojos, ya cansados por la edad y el esfuerzo sostenido. Todo el terrible sufrimiento del pasado oscuro, las madrugadas heladas lavando escaleras ajenas, los desprecios amargos tragados en seco y en soledad. Todo cobraba ahora un sentido verdaderamente perfecto y hermoso. Había sobrevivido completamente sola al infierno terrenal para poder darle a su amado y único hijo un pedazo de cielo seguro en la tierra. Y durante un tiempo muy corto y sumamente hermoso, la dulce ilusión de ese refugio absolutamente perfecto se mantuvo en pie de una manera espléndida y brillante ante toda la sociedad. Los años pacíficos y tranquilos pasaron con una rapidez verdaderamente asombrosa y casi mágica. La conocida y vieja lata de galletas se vació por completo de dinero y ahorros vitales para poder pagar los carísimos estudios universitarios y el prestigioso título del joven Carlos. Carmen veía con un inmenso y profundo orgullo y con gruesas lágrimas de genuina alegría rodando por sus mejillas cómo su pequeño y asustadizo muchacho se convertía finalmente en un hombre de bien, muy trajeado y ampliamente respetado. Un adulto profesional consolidado con un vocabulario sumamente extenso y unos modales muy refinados y distinguidos que ella jamás en la vida hubiera soñado siquiera rozar o dominar en su simple y humilde vida de barrio. Las vecinas mayores del barrio antiguo la detenían con muchísimo cariño en la transitada calle del Mercado Central para felicitarla efusivamente y en voz muy alta por la excelente educación y los grandes logros sociales de su hijo. Ella solamente sonreía con mucha y sincera humildad y un poco de natural vergüenza, escondiendo rápidamente sus manos artríticas y estropeadas en los bolsillos profundos del abrigo de lana viejo. En la cima espectacular de aquel inmenso y agotador esfuerzo vital de décadas, ella creía firmemente tocar el mismísimo y glorioso cielo azul de Madrid con la punta sensible de sus dedos gravemente desgastados por los agresivos químicos de limpieza. Victoria absoluta, paz merecida, orgullo inmenso. Pensó siempre, con la total inocencia típica de los corazones blancos y puros, que no conocen la maldad del mundo moderno, que el resto de su futuro ya estaba completamente y permanentemente asegurado para siempre bajo la protección del hombre que ella misma había forjado. Pero el destino incierto, queridos amigos míos oyentes, es un jugador sumamente caprichoso y muchísimas veces muy cruel e implacable con las personas excesivamente bondadosas. Suele repartir sin avisar unas cartas terriblemente malas justo en el preciso e irónico instante en el que tú piensas muy confiado que tienes la gran partida de tu vida totalmente ganada. Y el punto más alto del éxito personal y de la paz familiar absoluta es siempre, de manera muy dramática y dolorosa, el peor lugar posible y el más peligrosamente resbaladizo, desde donde empezar a caer violentamente hacia el abismo profundo y oscuro. Porque cuando te acostumbras finalmente a la cálida y falsa seguridad y tranquilidad del suelo firme,
El golpe repentino e inesperado de la caída libre destroza sin compasión absolutamente todos los huesos de tu débil cuerpo y las últimas esperanzas de tu alma de una manera brutal e irreparable para siempre. Y esa casa segura y fuerte que Carmen había construido pacientemente con tantas lágrimas muy amargas, abundante sudor frío y dolorosa sangre viva, pronto comenzaría a crujir muy peligrosamente desde sus cimientos más profundos y ocultos. Nadie sospechaba jamás la gran tragedia inminente que se acercaba a pasos agigantados, y el día que ella más temía, el verdadero y dramático inicio del fin de todos sus sueños dorados, estaba justamente a la vuelta de la esquina, esperando agazapado para atacar su corazón sin piedad alguna. La felicidad humana es muchísimas veces como un frágil castillo de arena fina y seca, construido descuidadamente a la orilla de un mar salvaje e impredecible. Pasamos años enteros de nuestra valiosa existencia intentando levantar muros altos y fuertes para protegernos de las mareas oscuras del dolor y de la desgracia diaria. Pensamos erróneamente que si somos personas buenas y honradas, la inmensa tragedia simplemente pasará de largo, frente a nuestra puerta, sin atreverse a llamar. Pero la vida no es justa, ni tiene memoria para las personas nobles. Y el día que yo más temía en esta historia, finalmente comenzó a manifestarse de la forma más dolorosa y silenciosa posible. No hubo grandes truenos ni relámpagos asustadizos anunciando la terrible caída. El colapso total de la vida perfecta de Carmen empezó con detalles minúsculos y casi imperceptibles que se fueron colando lentamente bajo la puerta principal de madera de su amado hogar, pequeñas grietas en el cristal blindado de la confianza familiar. Todo el desastre monumental comenzó una tarde fría de noviembre con una visita inesperada. Carlos, su adorado y exitoso hijo, apareció de repente en el salón de la casa sin avisar por teléfono. Pero esta vez no traía su habitual sonrisa triunfadora de hombre de negocios importante, ni sus bromas cariñosas sobre la comida de su madre. Su rostro estaba notablemente demacrado, pálido y surcado por oscuras ojeras de preocupación profunda. Su elegante traje gris parecía quedarle demasiado grande de repente, como si el peso invisible del mundo entero estuviera aplastando sus hombros sin piedad. Una fuerte crisis económica global había golpeado ferozmente a su empresa y sus cuentas bancarias estaban cayendo en un abismo de números rojos imposibles de salvar. Y en medio de su total desesperación financiera, Carlos acudió al único lugar del mundo donde sabía que jamás recibiría un rechazo directo, al corazón infinito de su madre. Él necesitaba desesperadamente un simple aval bancario para un préstamo gigante y arriesgado. Necesitaba que ella pusiera su vieja casa, ese sagrado refugio pagado con décadas de sudor y lágrimas amargas, como garantía total de sus propios y equivocados negocios empresariales. Ustedes intenten ponerse en ese lugar por un solo momento y respondan con total sinceridad en su interior. ¿Qué hace una madre devota cuando su único hijo la mira a los ojos suplicando ayuda vital con lágrimas de desesperación en el rostro cansado? La respuesta es demasiado evidente y dolorosa para todos nosotros. Ella hace exactamente lo mismo que hizo toda su dura vida. Ella se sacrifica por completo sin pensar en las consecuencias futuras. Carmen no entendía absolutamente nada de leyes complicadas, ni de cláusulas bancarias abusivas, ni de oscuros contratos de riesgo empresarial. Ella solo veía a su pequeño niño asustado, pidiendo auxilio en medio de la tormenta negra. Y así, en una fría oficina de notaría iluminada con luces blancas, ella tomó un bolígrafo negro y firmó todos los pesados documentos legales. Firma rápida, condena eterna, pérdida total. Con esa simple e inocente decisión legal, tomada únicamente desde el amor más ciego y puro, Carmen había entregado por completo las llaves de su seguridad y de su paz al monstruo insaciable de las deudas ajenas. Pero el milagro financiero que Carlos prometía con tanta seguridad jamás llegó a ocurrir en la vida real. Los negocios siguieron fracasando estrepitosamente uno tras otro como fichas de dominó cayendo al suelo. Y con ellos, la ilusión de la tranquilidad se esfumó en el aire como humo gris. El ambiente dentro de la pequeña casa comenzó a cambiar de una manera radical y sumamente asfixiante. El buzón de la entrada empezó a llenarse lentamente de cartas amenazantes con sellos urgentes y letras rojas impresas del banco. Las facturas de la luz,
del agua y del teléfono se apilaban sin piedad sobre la misma mesa de la cocina donde antes se celebraban los triunfos familiares. Cada nuevo sobremarrón que llegaba por la mañana era como una dolorosa bofetada directa al rostro envejecido de Carmen. Las llamadas telefónicas constantes de cobradores agresivos a todas horas del día rompían cruelmente la paz mental del hogar que ella tanto había luchado por construir. La tensión en el aire era tan espesa que casi se podía cortar con un cuchillo afilado de cocina. Y en medio de todo este caos destructivo, Carlos comenzó a distanciarse emocionalmente de ella, agobiado por sus enormes problemas legales y por las constantes y fuertes discusiones a gritos con su propia esposa por culpa de la ruina económica. Y el día que ella más temía, el verdadero día del juicio final para su vida, finalmente se materializó en forma de cajas de cartón grueso. El banco había ejecutado la temida hipoteca sin ningún tipo de compasión por la anciana. La casa estaba perdida para siempre de manera irrevocable. El refugio sagrado, pagado con rodillas ensangrentadas y madrugadas de trabajo esclavo, ahora pertenecía legalmente a un fondo de inversión sin rostro ni alma. Carmen observaba completamente paralizada cómo unos hombres extraños y apresurados metían toda su larga historia de vida dentro de cajas de cartón de color marrón sucio. Toda una vida entera de recuerdos hermosos y dolores superados, reducida brutalmente a 4 bultos embalados con cinta adhesiva transparente. Silencio absoluto, aire pesado, destrucción total. Su ropa gastada, sus fotografías familiares enmarcadas y sus pequeños adornos queridos desaparecían de su vista hacia el fondo oscuro de las cajas. Y ella se sentía exactamente igual que uno de esos objetos viejos que estaban siendo empacados sin ningún tipo de cuidado especial. Una carga inútil y pesada que ocupaba demasiado espacio en el mundo moderno. ¿Y ahora dónde viviría esta madre que lo había entregado todo de manera desinteresada? La lógica humana y el sentido común dictarían que Carlos abriría inmediatamente las puertas de su propia casa para acoger a la mujer que había perdido su único techo por salvarle a él de la cárcel. Pero la gratitud es una flor extremadamente rara y escasa en el desierto del egoísmo humano. Carlos apareció esa triste mañana con la cabeza baja, evitando mirar directamente a los ojos llorosos de su madre en todo momento. Con una voz temblorosa y llena de patéticas excusas baratas, le explicó muy rápido que su esposa no estaba dispuesta a convivir con nadie, que su piso era demasiado pequeño para 3 personas y que los graves problemas económicos de su inminente divorcio lo hacían totalmente imposible. En lugar de llevarla a vivir con él y cuidarla en su vejez como cualquier buen hijo haría con devoción, él había tomado una decisión unilateral muy fría y calculada a sus espaldas. Había encontrado un lugar disponible en una residencia a las afueras de la ciudad ruidosa. El trayecto en coche hacia aquel edificio desconocido fue el viaje más largo y silencioso de toda la existencia de Carmen. Las gotas de lluvia fría golpeaban fuertemente contra el cristal empañado del vehículo gris, pareciendo llorar por ella las lágrimas que ya no le quedaban dentro del cuerpo agotado. Cada kilómetro recorrido era una puñalada profunda en su pecho herido. Ella miraba el perfil tenso de su hijo conduciendo el coche y no lograba reconocer al niño tierno que ella había criado con tanto esfuerzo monumental. ¿Quién era verdaderamente este hombre frío y distante que la llevaba directamente hacia el exilio definitivo sin mostrar ninguna emoción real en su rostro? Y así, arrastrada sin piedad por las malas decisiones legales y por la abrumadora crisis económica, Carmen llegó finalmente a esa sala de recepción con sillas de vinilo azul que mencionamos al principio de nuestra historia, completamente despojada de su hogar, de su dinero y de su inmenso orgullo de madre protectora. Pero lo peor de toda esta trágica pesadilla aún no había sucedido. Faltaba el último y definitivo golpe mortal directo al centro de su alma pura. Unas simples palabras sueltas en el aire que lo cambiarían absolutamente todo para siempre y sin posibilidad alguna de marcha atrás. El silencio en aquella sala de recepción era tan espeso que casi parecía tener un peso físico aplastando el pecho de Carmen de forma constante. ¿Alguna vez han sentido esa presión terrible en la garganta cuando están a punto de llorar pero se tragan las lágrimas por pura vergüenza ante los extraños? Así exactamente estaba ella.
sentada en esa maldita silla de vinilo azul oscuro, que rechinaba cruelmente con cada suspiro cansado que escapaba de sus labios temblorosos. El aire acondicionado del edificio soplaba una brisa helada que le congelaba las manos, pero el verdadero frío, ese frío oscuro y penetrante que paraliza por completo la circulación de la sangre, le nacía directamente desde el centro mismo del estómago. El reloj colgado en la pared blanca frente a ella seguía marcando los segundos con un ritmo metálico e implacable. Tic, tac, tic, tac, tic. Cada uno de esos pequeños sonidos era como un clavo ardiente que se hundía lentamente en su mente agotada. A pesar de todo el desastre monumental que acababa de ocurrir en su vida, a pesar de haber perdido su casa y sus recuerdos más sagrados por culpa de las malas decisiones de su hijo, el corazón de una madre se niega rotundamente a aceptar la derrota final del amor. Carmen, en su infinita y dolorosa ingenuidad maternal, seguía construyendo excusas frágiles dentro de su cabeza para intentar proteger la imagen de su amado Carlos. Seguramente él está sufriendo muchísimo más que yo, pensaba ella mientras miraba sus propios zapatos gastados. Seguramente le duele en el alma tenerme que dejar en este lugar desconocido, pero con el divorcio y las enormes deudas económicas no tiene otra salida posible en este momento tan oscuro. Ya verás que cuando todo este temporal económico pase y él logre recuperarse, vendrá corriendo a buscarme para llevarme a vivir con él. Las madres tienen esa trágica y peligrosa costumbre de beber veneno puro y convencerse a sí mismas de que solamente es agua amarga. Mentiras piadosas, autoengaño total, dolor ciego, pero la verdad absoluta y desnuda siempre encuentra una grieta por donde colarse y destruir las fantasías más hermosas que construimos para sobrevivir. La espera en la recepción se estaba haciendo verdaderamente eterna e insoportable. Carmen sintió que la boca se le secaba por completo, como si hubiera estado tragando arena del desierto durante horas seguidas. La terrible angustia le había robado toda la saliva. Con mucha dificultad, y apoyando sus manos manchadas por la edad en los reposabrazos metálicos de la silla, se levantó muy despacio para intentar buscar un poco de agua fresca. Sus rodillas, castigadas por décadas de fregar suelos duros, crujieron dolorosamente al sostener el peso de su cuerpo debilitado. Arrastró sus pies lentamente por el pasillo pulcro y brillante, acercándose sin querer hacia la puerta entreabierta del despacho principal del director. Ella no tenía ninguna intención oculta de escuchar detrás de las puertas ajenas. Ese nunca fue su estilo de vida. Ella solamente quería llegar hasta la pequeña máquina dispensadora de vasos de plástico transparente que estaba justo al lado del marco de madera de la oficina. Pero el destino cruel y caprichoso, como ya hemos visto a lo largo de toda esta desgarradora historia, tenía unos planes muy diferentes y sumamente oscuros preparados para ella en esa mañana gris. Al acercarse a la máquina de agua, la voz profunda de su hijo Carlos llegó hasta sus oídos con una claridad aterradora y cristalina, escapando libremente por la rendija de la puerta que no había cerrado bien al entrar. Carmen se quedó completamente congelada en el sitio, con la mano extendida en el aire, a punto de coger un vaso vacío. Su corazón comenzó a latir con una fuerza descontrolada, golpeando brutalmente contra sus costillas frágiles como un pájaro desesperado atrapado en una jaula muy pequeña. Quería darse la vuelta rápidamente y regresar a su silla azul en la recepción. Su instinto de supervivencia le gritaba desesperadamente desde el fondo de su cerebro que se alejara de inmediato de esa puerta maldita. Sabía perfectamente que no debía quedarse allí quieta. Sabía que las palabras que estaban a punto de pronunciarse al otro lado del muro la destruirían para siempre. Pero las piernas de Carmen ya no respondían a las órdenes desesperadas de su mente. Estaban clavadas al suelo brillante como si tuvieran pesadas raíces de plomo. Retrasamos la verdad porque duele demasiado, pero cuando la verdad nos atrapa, no hay escapatoria posible. La voz del director de la residencia sonó primero, adoptando un tono profesional y sumamente educado, preguntando los detalles habituales que se discuten en estos terribles casos de ingresos de ancianos. El hombre de traje oscuro preguntaba sobre el régimen de visitas de los fines de semana, sobre si la familia vendría a recogerla para las fiestas navideñas y sobre qué tipo de habitación privada o compartida podían permitirse pagar mensualmente con los restos del dinero que había sobrado de la subasta de la casa embargada.
Y fue en ese preciso e imperdonable milésima de segundo, queridos y fieles oyentes, cuando la gran tragedia final se consumó de la manera más salvaje y despiadada que el ser humano pueda imaginar en sus peores pesadillas. Carlos, el niño por el que ella había soportado 15 años de horribles maltratos físicos, el estudiante universitario por el que ella se había dejado la piel y la salud limpiando escaleras ajenas de madrugada, el hombre adulto por el que ella había perdido su único y sagrado hogar firmando aquel maldito préstamo bancario, respondió a las dudas del director con una frialdad y una sequedad que helaban la sangre en las venas. Sus palabras resonaron en la pequeña habitación como disparos certeros de una ametralladora directa al pecho. Mire, para serle totalmente sincero y no hacerle perder el tiempo a nadie, comenzó diciendo Carlos con un tono de fastidio e impaciencia intolerable. Póngala en la habitación más barata y compartida que tenga disponible en este momento. El dinero que sobró del embargo apenas me llega para cubrir mis propios gastos y el pago de los abogados de mi divorcio. Y respecto a las visitas de los domingos, no me ponga en la lista principal. La verdad es que es un verdadero alivio quitarme por fin este inmenso peso de encima. Ella ya cumplió su función firmando la casa y sacándome del apuro legal mayor, pero ahora mismo ya es solo un estorbo que no sirve para nada en mi nueva vida. No creo que venga a verla. Gongang. Lan N.Y. Borburn. 3 frases exactas, 20 segundos de conversación. Eso fue absolutamente todo lo que necesitó Carlos para reducir a cenizas negras 80 años de amor maternal, de sacrificios sobrehumanos, de lágrimas silenciosas y de esperanzas rotas. Carmen soltó el vaso de plástico transparente, que cayó al suelo rebotando sin hacer casi ruido. Pero dentro de su propio pecho, el ruido ensordecedor de su corazón, partiéndose en 1000 millones de pedazos afilados, fue como una gigantesca bomba nuclear explotando en el centro de su alma pura. Todo el mundo a su alrededor comenzó a girar vertiginosamente. Se apoyó con desesperación contra la pared blanca y fría del pasillo, intentando buscar desesperadamente el aire que se le había escapado repentinamente de los pulmones. El fondo del abismo oscuro por fin la había tragado por completo y sin masticar. Había tocado la roca más dura y fría de la miseria humana. Ese fue el momento exacto en el que la venda de la ingenuidad se cayó de sus ojos para siempre. No fue el banco ni el embargo lo que la destruyó. Fue darse cuenta, en ese maldito y solitario pasillo de hospital, de que su único hijo jamás la había visto verdaderamente como a una madre amada y respetada. La había visto toda su vida, única y exclusivamente, como una simple herramienta útil. Una herramienta para defenderse de los golpes de niño. Una herramienta para pagar sus caros estudios universitarios. Una herramienta financiera para avalar sus ruinosos negocios de adulto. Y cuando la herramienta finalmente se desgastó por completo, cuando ya no quedó ni una sola gota de sangre que exprimir, ni una sola moneda que robarle, simplemente la tiró directamente al cubo de la basura en el cuarto más barato que pudo encontrar, alegando con total descaro que ya no le servía para absolutamente nada. El dolor era tan grande, tan inmensamente infinito y negro, que Carmen ni siquiera tuvo la fuerza física para derramar una sola lágrima salada. Estaba muerta en vida. El monstruo no era el sistema económico. El verdadero monstruo dormía en la habitación de al lado y llevaba su propia sangre en las venas. El tiempo se detuvo por completo en aquel pasillo frío. Carmen, apoyada contra la pared, ya no sentía el peso de los años ni el cansancio de una vida de esclavitud. Lo que sentía era una claridad gélida, una lucidez absoluta que solo se alcanza cuando ya no queda nada más que perder en este mundo. Sus manos dejaron de temblar. El llanto interno se convirtió en piedra. Escuchó la risa seca de su hijo al otro lado de la puerta, una risa que sonaba a libertad. La libertad de alguien que acaba de deshacerse de un objeto viejo y estorboso. Carmen sabía que, en ese preciso instante, la mujer que había vivido para complacer, para servir y para sacrificarse, había dejado de existir. En su lugar, algo nuevo, algo frío y determinado, empezaba a tomar las riendas de su destino. Ella no volvió a la silla azul. No esperó a que Carlos saliera del despacho para enfrentarlo, ni le reclamó con gritos ni lágrimas el precio de su ingratitud. Eso hubiera sido darle el placer de verla humillada una vez más.
En su lugar, Carmen se puso recta. Con una elegancia silenciosa que nunca antes había mostrado, se quitó de encima el polvo de la derrota. Caminó hacia la salida del edificio sin mirar atrás, con los pasos firmes de alguien que ha recuperado, por fin, el mando de su propia historia. Al cruzar la puerta de cristal, el aire de la tarde le golpeó el rostro, pero esta vez no sintió frío. Sentía, por primera vez en 8 décadas, el aire de la verdadera libertad. ¿Qué hizo después? Nadie lo supo con exactitud, pero los rumores cuentan que esa misma tarde, Carmen visitó al abogado que había llevado el proceso de ejecución hipotecaria. No para llorar, ni para suplicar, sino para revisar la letra pequeña de aquellos documentos que su hijo le había hecho firmar bajo engaños. Resultó que, en su ceguera por ayudarlo, ella nunca se dio cuenta de que una parte de la propiedad, por un tecnicismo antiguo que ni el propio Carlos conocía, seguía legalmente bajo su control directo. La lección fue fulminante. Con una determinación fría, Carmen inició una serie de acciones legales que le devolvieron el control de lo que, por derecho, siempre le perteneció. No buscaba dinero, buscaba justicia. Cuando Carlos recibió la notificación oficial, el éxito de su nueva vida se desmoronó tan rápido como había construido su mentira. La moraleja de esta historia no es sobre el dinero, ni sobre casas, ni sobre deudas. Es sobre el respeto. Es sobre entender que nuestro amor no es una moneda de cambio ni nuestro sacrificio una obligación eterna para nadie, ni siquiera para nuestros hijos. La vida nos enseña a golpes que, si no nos ponemos en el primer lugar, nadie más lo hará por nosotros. Carmen hoy vive lejos de la ciudad, en un lugar donde nadie conoce su pasado de sufrimientos, cultivando su propio jardín y durmiendo en paz bajo su propio techo. Ella ya no carga con el peso de los demás. Ha aprendido que la verdadera familia es aquella que nos valora no por lo que podemos darles, sino por lo que somos en esencia. Quiero dejarles este mensaje final, queridos oyentes. No entreguen nunca su vida entera a un sacrificio ciego. Mantengan siempre los ojos abiertos, la mente lúcida y el amor propio intacto. Porque la traición que más duele es la que ignoramos por no querer verla. Si esta historia les ha tocado el corazón, si les ha hecho pensar en el valor de su propia entrega, les pido que se suscriban a nuestro canal. Aquí seguiremos compartiendo las verdades que nadie se atreve a contar, las historias que nos hacen más fuertes y más conscientes. Déjenme en los comentarios qué habrían hecho ustedes en el lugar de Carmen. Los leo a todos con el mismo cariño con el que les he contado esta historia. Recuerden que siempre, aunque parezca que todo está perdido, todavía tenemos el poder de tomar la decisión final. Muchas gracias por estar aquí, por escuchar con el alma, y que la vida les devuelva siempre el mismo amor que ustedes entregan.